Ok, entonces, bueno, este seminario sería el seminario relacionado a derivación. Ok, y tenemos 5 problemas. El primero nos dice, CAF de R a R una función diferenciable, pruebe que si el límite cuando x tiende a infinito de f de x más f' de x es igual a 0, entonces se cumple que el límite cuando x tiende a infinito de es igual a 0 y también cuando x tiende a infinito, bueno, del límite cuando f' tiende a infinito es 0 también, ¿ok? Hola, perdón. No sé si pudiera hacer la pantalla un poquito más grande para leer. Ok, ok, sí, ok, ok, ok. Solo un poquito. Gracias. A ver, Sí, ahí está bien. Gracias. sí, qué raro, es como que, sí, aquí tengo la pero yo lo veo 20 veces más grande en la tablet de como ustedes lo ven. Entonces, ok. Ok, entonces vamos a comenzar con ese. En realidad ya bien que uno tiene medio la idea, es sencillo, porque en realidad, bueno, vean una cosa, podemos limitar el problema. Y a ver qué tan grande se ve ahí. Ok. Si es que estoy viendo que la dimensión de todo a ustedes les cambia un montón. Entonces, sí. Ok, por ejemplo, entonces podemos hacer que el límite cuando x tiene infinito de f de x es igual a 0. Si tuviéramos eso, entonces para el otro, digamos, o sea, de fijo ustedes lo ven claro, pero hay que escribirlo con toda la formalidad del mundo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, que el límite cuando x tiene infinito de f de x es igual a 0, este de aquí sería igual a esto de aquí, ¿verdad? Voy a ver si puedo hacer la pantalla más. Sí, ahí creo que sí se sigue viendo bien. Ok. Entonces, ahí podemos separar este límite, bueno, esto de aquí y esto de aquí lo podemos separar. ¿Por qué? Porque cada uno de esos dos límites, bueno, sabemos que es el límite de esta cosa cuando x tiene infinito existe y este existe, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Porque, por ejemplo, bueno, primero voy a hacer esto para explicarles. Parece tonto, pero de ahí son detalles, ¿verdad? Menos. Ujú, ¿verdad? Y tenemos que esto sería 0 menos 0, ¿verdad? Entonces ya, si tenemos solo ese, o sea, si tenemos de f de x, límite de f de x, ya tenemos el otro. Y uno sí tiene que tener formalidad, porque, por ejemplo, uno no puede decir como, bueno, el otro es 0, y si tengo que el límite cuando f de x es 0, entonces yo puedo hacer esto, por ejemplo. Ahí no sé mucho el enunciado, pero bueno, por lo menos ya sabemos la idea. Entonces uno dice, entonces yo puedo hacer esto.
bueno, que esto es igual a 0. O sea, todo bien, pero este límite en sí, no podemos hacer esa, o sea, esta separación si todavía no sabemos qué pasa con este límite. Ok, hay que tener cuidado. Ok. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Todo se reduce a ver nada más que el límite cuando x es infinito de f de x es igual a 0. Entonces veamos. Veamos esto de aquí. Que en realidad, bueno, ya casi no me queda campo. Vamos a ver otra página. Que podemos hacer nada más una cosa. Ve cómo irá. Este límite de aquí claramente es lo mismo que este de aquí, ¿verdad? Pero entonces podemos usar L'Hopital. Usemos L'Hopital para ver qué pasa. Arriba, la derivada de lo de arriba sería f de x más f' y a la x. Dividido entre e a la x. Ok. Y cancelo todas las. Ok. Es en realidad nada más aplicar L'Hopital y utilizar a la x. ¿Y por qué a la x es útil? Y por su naturaleza de que su derivada es ella misma. Ok. Entonces, una vez que a uno se le ocurre eso, se torna un ejercicio muy sencillo. Ok, perdón. Yo tenía una duda con algo que mencionó al principio, fue que teníamos que decir que los límites existían, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿En qué parte había que decir eso específicamente? Eso se fue. ¿En dónde? Ah, aquí. Cuando les dije esto, bueno, cuando copié algo ya lo borré. Bueno, tal vez fue por eso que yo no lo vi, perdón, pero entonces es al principio, ¿verdad? Sí, digamos, nada más es que hay que tener cuidado, digamos, aquí hay que tener cuidado en la forma en la que uno separa los límites, de tener cuidado de que uno sabe que los límites existen. Por ejemplo, aquí estamos, digamos, aquí ya mostramos que el límite cuando x tiene infinito de f de x es 0, ¿verdad? Y uno dice como, voy a hacer esto más grande. Y uno dice como, pero ya prácticamente ya está, porque el límite cuando x tiene infinito de f' va a ser 0 también, por, por esto de aquí, ¿verdad? Pero nada más tener cuidado en cómo separamos eso, ¿verdad? De tal forma de que lo que separemos, sabemos que los límites sí existen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cómo lo hicimos? Aquí, por ejemplo, límite cuando x tiene infinito de f de x, lo escribimos como, bueno, f' de x, lo escribimos como f más f' menos f'. Y separamos en dos cosas que sabemos que todo bien con ellas, ¿verdad? Que es esta de aquí y esta de aquí. Bueno, esto de aquí ya bien que mostramos lo que mostramos adelante. Ok. Cuando Ah, ya ok. Perdón. Ajá, sí. esto es como una observación en realidad. O sea, esto, bueno, uno puede, tal vez para más fácil es decir como, ok,
mostramos esto y ya. Y después, ok, el límite de f' pasa esto. Ya vea que no hay problema. O sea, lo que estoy diciendo es, si mostramos uno, ya tenemos el otro. Esa era la salvedad que hice al principio. Ok, ok. Sí. Ok. Después el segundo nos dice, CAF da por, bueno, esa cosa de ahí, con A1, A2 y A3 números reales. Demuestre que F es positiva, si solo si todos los A's son iguales. Ok. Entonces hay Hola, una dirección. buenas, hola, perdón. ¿Usted podría hacer más grande el enunciado para copiarlo y luego lo hace más chiquito para trabajarlo? Muchas gracias. Ok. Sí, sí, ahí está. O sea, creo que un toque lerdo la pantalla, pero ya lo hice más grande. Ahí lo hago más grande. Sí, sí, ya voy a copiarlo, gracias. Ok, me avisa. Ujú. Listo, gracias. Ok. Si es que si lo dejo así de grande, sí se me hace un poco difícil escribir. O, bueno, yo sí soy tonta, espérense un toque. Sí, soy demasiado bruta. Ok, ya. Creo que eso va a arreglar un poco más todo. Entonces, un lado es trivial, ¿verdad? Que es el lado, si vemos que son iguales, y eso es trivial porque entonces f de x sería 0. Y ya. Lo interesante es del otro lado. Ok. Si suponemos que, suponga, f de x es mayor o igual a 0. Pero, en realidad, aquí la idea va a ser encontrar una función de tal forma que esa, bueno, una función g, digamos, tal que g' de x sea f. ¿Ok? Perdón, creo que fx sería mayor o igual que cero, ¿no? No, Ajá. no solo cero. Ah, Ah, en el de arriba. sí, porque sería suma de cuadrados. ¿En eh, dónde? Ah, sí, perdón. Sí, tienes razón. Aquí es un mayor o igual. Sí, sí. Ok. Entonces, la gracia es buscar una función g tal que la derivada de g sea f. ¿Cuál creen que sea esa función? O sea, g de x. Vean que si yo agarro x menos a1, x menos a2, x menos a3. Voy a borrar esto de aquí, lo escribo más abajo.
Ok. Si yo tengo esa función de I, entonces G' va a ser igual a f de x, ¿verdad? ¿Y eso en qué nos ayuda? Nos ayuda en que sabemos que G' es mayor o igual a 0. Entonces es creciente. Ok. ¿Y qué pasa con las funciones crecientes? O sea, las funciones que siempre son crecientes, digamos, en todo R. Por ejemplo, Perdón, dijo que la derivada de g de x es mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Por qué eso? Perdón, otra vez. G' de x es f de x, ¿verdad? Ajá. Y Ok, nuestra ok. hipótesis Sí, sí, fue perdón. esta. Ya, Mm, gracias. ok. Entonces, ahí tenemos que es creciente. Una función, bueno, estoy inventando, ¿verdad? Pero algo como así. ¿Y qué pasa con las funciones así? Funciones, bueno, que son crecientes en todo R. Las funciones crecientes en todo R, visualmente se ve, de hecho, que ellas solo van a intersecar una vez al eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que solo van a tener un 0. Ok. Si G es creciente en todo R, entonces como G es creciente en R, G solo va a tener un 0. Pero Perdón, ahí, G es estrictamente creciente o solo creciente? Hola, hola. ajá, ahí todo claro. Sí, sí, perdón, no, ahí tenía una duda con el que tiene un solo cero. O Ujú. sea, si, Digamos, eh, mira que la ajá, función es creciente, ¿verdad? sí, pero podría ser tal vez que sea como, o sea, ¿cómo se llama? Este, si la pendiente es cero, porque solo es mayor o igual que cero, entonces podría ser como una recta, digamos, por una partecita o algo así. Algo No así. sé si me doy a entender. Ujú. Entonces, aún así se dice que tiene un solo cero, ¿verdad? Ok, veamos ese caso. Ok, veamos primero ese caso y después vemos el otro. Ok. Eh, Para, para no tener tantas dudas. Ok. Entonces, claramente, si es creciente, solo va a tener un 0. Pero eso va a querer decir por. Ok. Vemos ese caso que vos dices g de x igual 0 en algún lugar. Ok. Entonces ese sería constante. Pero ahí, a no ser que g sea 0, bueno, digamos, si g es constante, si es que ahí, no, ahí en realidad no nos calzaría porque g, o sea, en este caso g sería constante. Vámonos acá. Y si g es constante,
Entonces f de x es 0. Yo creo que sí, en ese caso también vamos a llegar que tal vez sí podemos hacer el caso aparte, pero en ese caso también, o sea, vamos a hacer que llegar a que son iguales. Pero viene una cosa. Porque hay dos casos. Si G, digamos, si G es un C, digamos que C hay dos casos. C es distinto a 0, C es igual a 0. Si C es igual a 0, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Porque en este caso tendríamos que es toda esta cosa igual a... Sí, básicamente ahí también, sí, en ese caso donde el C es 0, ahí también vamos a llegar que todos los A y que son ceros. Son iguales, perdón. Ujú. Sí, 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 solo que honestamente me estoy confundiendo yo a mí mismo. Ujú. Pero si quiere No, mejor no, llega la pero sí, solución y después, ajá, perdón. pero sí es una buena duda, digamos. En realidad, para pensar. Porque sí, de hecho, me parece vacilón porque en otras soluciones es como que obvian ese detalle, pero sí es un detalle que yo tampoco había pensado. Pero sí, creo que en ese otro caso también tenemos que tener que los bichillos esos son iguales. En Ujú. ese caso Sí, vamos a tener que, sí, que la función es constante. Eso sí. sí, sí, yo creo que sí, pero sí, o sea, no tiene sentido que sean diferentes. Entonces Ujú, no, pero bueno, no sé, no sé. ujú. Sí, sí, la que es constante, entonces F sería... mm, 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 mm. F sería 0, sí. O sea, en ese otro caso que vos decís, tendríamos que F es igual a 0. Pero es que ahí la función sería, o sea, en un intervalo, digamos, porque estamos viendo, no necesariamente que sea como en todo R, pero si se cumple en un intervalo, por decirlo así, Sí, yo te estaba que sea pensando, perdón, perdón, ajá, digamos, podemos pensarlo en todo R o en un intervalo, no importa, pero si la función o sea, es que si eso pasa, digamos, la función sería idénticamente 0 en algún intervalo. ajá, sí, sí, exactamente. Eso iba a decir, o sea, como G es creciente, entonces, o sea, solo va a ser, o sea, si llega a cero y hay más ceros, tienen que ser como justamente allí, justo después de ese. Ujú. No puede ser en otro lado. Entonces sí, sería como un rango y ya ahí sería como raro que tuviera como, bueno, no sé cómo es la terminología correcta, pero sería como muchos ceros, casi infinitos, o Sí, infinitos, no, no sé. igual de la forma en la que f está definida, que sea idénticamente 0 en un intervalo, o inclusive en todo R, creo que sería un poco contradictorio, a no ser que, no, sí, sí. Creo que por eso es que también se obvia esa parte, digamos, por este caso, creo que también por eso es que se obvia por ese hecho, porque tendríamos como que F sería idénticamente cero ahí en algún lugar. Sí, básicamente creo que sería.
Pero se debería que justificar bien eso, digamos. O sea, hasta aquí todo bien, ya, digamos, hasta aquí queda la solución. Ah, bueno, no, voy a borrar esto para concluir. No. A 1 igual a 2 igual a 3. Pero esa otra, sí, creo que sí, o sea, no tenía mucho sentido. Porque como te digo, o sea, la función sería idénticamente 0 en algún lugar. Ok. Si no te convence mucho, puedo pensar un poquito más eso, pero creo que sí sería por esa razón Sí, sí, no, que no, no, yo sí, se obvia. sí, sí estoy, bueno, no sé si, o sea, no es que yo esté convencido, sino que lo que me pregunto sería como, usted dice cómo escribirlo ya formalmente. Eso sí no sé, pero o sea, no, creo que la solución está correcta, eso sí, digamos. Ujú. Sí, no, o sea, formalmente yo, digamos, yo lo que diría sería básicamente que no se toma en cuenta ese caso, porque entonces, lo que estoy diciendo básicamente, porque la función sería en un pedacito, sería idénticamente 0, y como f está definida, eso no tendría para nada sentido. Sí, sí, está bien, gracias. Ok. Ahí se ve bien de tamaño así. Ok. Después la 3 nos dice, existe una función con derivada continua, tal que para cada x se tiene que la función es mayor a 0, estrictamente, y la derivada es igual a f de f de x. Ok. Entonces hay que ver si existe alguien que cumple eso. En lugar de ver, digamos, si uno primero, si uno se lo están preguntando, parece muy sospechoso, ¿verdad? Entonces, en lugar de ponerse a batear una cantidad de tiempo muy grande, entonces uno lo que podría hacer es más bien suponer, o más bien, o lo que se huele que va a pasar es que no va a existir. Entonces podemos suponer que sí existe para llegar a una contradicción, ¿verdad? Que esa función existe para llegar a una contradicción. Ok. Entonces, supongamos que tal función existe. Ok. Por hipótesis, tenemos que f' es igual a f de x. Pero si f de x es positiva, entonces f de x también va a ser positivo, ¿verdad? Entonces f es estrictamente creciente. ¿Ok? Ahora, como f es positiva, en particular vamos a tener f de x es f de x. Y uno, bueno, y como es creciente, uno le puede aplicar f y la desigualdad no cambia. Aplicarle f a esto, ¿verdad? La desigualdad no va a cambiar. Entonces esto va a ser mayor a f de 0. Y a su vez esto es mayor a 0, porque f de x es mayor a 0, ¿verdad? Y nada más estamos usando que la función cumple esto y que es estrictamente creciente. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a considerar, bueno, esto se cumple. Esto se cumple, esto de aquí, esta desigualdad de aquí, que escribí ahí abajo, se cumple para todo x, ¿verdad? Pero vamos a considerar
los x negativos. Ok. Y vean que la derivada es una derivada continua, ¿verdad? Eso nos dice. Bueno, estamos suponiendo que existe esa f con derivada continua que cumple esas propiedades. Entonces podemos usar teorema de valor medio, ¿verdad? Por teorema de valor medio, existe un C que pertenece, bueno, de x a 0, tal que sabemos que pasa esto. Esto de aquí es por lo anterior, ¿verdad? Por lo de aquí. Por la desigualdad de abajo. Entonces, ahora recomodemos eso un poco. Tenemos que f de 0 es menor que f de x menos f de 0 entre x. Pero como x es negativa, bueno, lo voy a pasar al otro lado. Y como x es negativa, esto me diría esto de aquí. Perdón. Voy a ver un toque, esta desigualdad era menor o menor o igual. Es estricto. ¿Eso qué me va a implicar? Comando un poco. Eso me va a implicar que x más 1. Bueno, voy a pasar esto al otro lado. X más 1, f de 0. Voy a pasar esto de aquí. Entonces tenemos que... Voy a pasar a otra página. Que para x negativo, f de x es más chiquito que f de 0. X más 1. Ok. Pero hagamos una cosa, consideremos además del negativo, x de esta forma. ¿Para qué? Para que 1 más x sea menor o igual a 0. Y para x así, esto se me cumple, ¿verdad? Lo hicimos para x negativo. Pero juntando esto y esto de aquí, y como f es positivo, f de 0 es positivo, entonces vamos a tener, voy a ponerle esto asterisco. Por asterisco vamos a tener que f de x es menor o igual a 0. ¿Verdad? Pero teníamos que f es mayor a 0. Entonces eso es una contradicción. O sea, tal función no existe. Ok.
que básicamente eso es lo que les estaba diciendo. Que bueno, puede que sí, que uno ahí busque un ejemplo y lo encuentren. No estoy diciendo que siempre pase eso, pero a veces es muy sospechoso, entonces uno dice como de, ok, vamos a ver qué pasa si esa F existe. Si llegamos a una contradicción, entonces de ahí, claramente no existe ninguna función que me cumpla eso. Ok. Y 1, 2, 3, 4, 5, este es el último. Este es más o menos un calculero. Bueno, ni tanto. Dice, sea f de 0 de x igual x y g de 0 de x igual x también. Y luego para los naturales mayores que 0, vamos a definir la función de esta manera. Ok. Y lo que nos pide el problema es ver que este límite existe e indique su valor numérico. Ok. Límite cuando x tiende a 0 de f de 2014. Bueno, es que era un ejercicio del 2014, pero ahí uno puede, siempre es como ponen f de 2022 en este caso, algo así. Igual vamos a ver que también eso lo podemos calcular. Porque ¿qué va a ser la gracia de este ejercicio? De hecho, la gracia... no. Estábamos en el tercero, ¿verdad? Vamos por el cuarto. Y ya que hagamos el quinto. Ya empecé a explicar, hagamos el quinto. Ya decía yo que ya se me fue muy rápido. Ok. Aquí de hecho la gracia va a ser encontrar una fórmula para... buscar si podemos encontrar a alguien. Hay una fórmula que nos diga quién es ese límite en general. Ok. Claramente eso va a ser por inducción, ¿verdad? Entonces, primero veamos qué pasa para n igual 1. Ah, bueno, una de... f de 1 de x entre g1 de x, podemos hacer L'Hopital.
Ok. F1 de X, ¿qué va a hacer? Va a ser logaritmo de 1 más 3X cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de esa cosa? La derivada de eso sería... Abajo queda igual. Y la derivada de 1 más 3X cuadrado sería 3 por 2, X. Sí. Y la derivada... Ok. ¿Qué es el límite? Bueno, ahí se me van a cancelar unas X. Sí, ahí se me va a cancelar unas X y me va a dar 3 medios, 3 medios no, 3 quintos. 2X se me cancela, esto se me, bueno, el 2X aquí también se me cancela. Abajo me va a quedar 1, 1, etcétera. Y 3 quintos. Ok. Podemos, este sale sencillo. Bueno, sí, sencillo. Entonces hagamos el caso n igual 2 para darnos una mejor idea de qué hacer. O lo hacemos de una vez. No, mejor eso, hagámoslo para n igual 2. Ok, para n igual 2. ¿Cuál iba arriba? F. Sí. La derivada. Bueno, arriba y abajo. F2 va a ser. Escribamos que es F2. Es logaritmo. ¿Qué? Logaritmo de 1 más 3F1. Cuadrado. 1 más 5F1 de X cuadrado. Ok. Bueno, aquí no voy a usar L'Hopital todavía. Es abajo. Ahora sí. Ahora sí, derivemos esto. Me va a quedar abajo 1 más 3 F1X cuadrado. Y luego me queda 3 por 2. G1X, G1' de X, entre 1 más 5, G1 cuadrado. Ok. Ujú. Si ustedes ven, bueno, ahí podemos sacar un 3 medios. Bueno, se cancelan los dos, podemos, perdón, un 3 quintos. Esto es cuadrado, no se ve.
Pero esta cosa va para 0 y esta cosa también va para 0, ¿verdad? Eso lo podemos ver. Bueno, eso es un paso que en realidad se los dije, pero no. Sí se los dije. Ujú. Esto de aquí en realidad para F0 y G0 es claro, pero hay que verlo inductivamente. Entonces los dejo como tarea. ¿Ok? Hay que ver esto inductivamente para todo n. ¿Ok? ¿Dónde quedé? Aquí. Entonces esto va para 0 y esto también va para 0. Saco el factor común el 3/5 y me va a quedar F1 de X, F1' de X, entre G1 de X, F1' de X. Pero vean que el límite de esas dos cosas es, o sea, eso es como tener el límite cuando X tiende a 0 de F1 entre G1 por el límite cuando X tiende a 0 de 1' entre G1', que viene siendo con el F. ¿Verdad? Pero por L'Hopital esos dos límites son iguales. ¿Ok? Entonces ahí es como que uno tenga 3/5 por el límite cuando X tiende a 0 de F1 entre G1 cuadrado. ¿Verdad? Y ya calculamos este límite. Eso me daba 3/5. Eso me va a dar 3 a la 3, 5 a la 3. ¿Ok? Entonces para n igual 1 me dio 3/5 y para n igual 2 me dio 3 a la 3 entre 5 a la 3. ¿Ok? Entonces podemos probar inductivamente. Veamos que va a ser 3. Y para n igual 2 fue 3. Para n igual 1 fue 1. Y para n igual 2 fue 3. Entonces sería algo como así. ¿Verdad? Ahí sustituimos n igual 1, me da... me da 1 y n igual 2 me da 3. Ajá. Las potencias. Ok, entonces vamos esto de aquí. Por inducción. Ya tenemos los casos bases, ¿verdad? Entonces supongamos... Lo voy a poner esto otra vez asterisco. Supongamos asterisco. Y veamos qué pasa con cuando es n más 1. Bueno, ya saben que para no escribir tanto, ese límite es el mismo que las funciones sin derivar por L'Hopital. Ok. Y de igual forma, como hicimos, en realidad n igual 2 lo calculamos para tener una fórmula. Ok. Oye, dame un toquecito que tengo en la garganta un poco carrasposa. Voy por agua.
Ok, ahora sí. Entonces, ese límite va a ser algo similar que en realidad el caso de n igual 2. Ok, pero esto también es buen ejercicio del caso de n igual 2. Ahí derivamos esa cosa y nos va a quedar 1 más 3 fnx al cuadrado por 3 por 2 fnx f' de fn dividido entre, voy a borrar esto, 5 por 2 gn g' de n y 1 más 5 por gn cuadrado. Ok. Entonces, de igual forma, aquí esta cosa se me va a ir para 0. Esta cosa también se me va para 0. Saco factor común el 3/5 y tenemos la misma cosa. Matamos los dos y el mismo análisis. Me va a quedar el cuadrado de f de n entre gn. Ok. Entonces eso va a ser 3/5. Supusimos que, bueno, por paso inductivo, aplicamos, perdón, aquí me hace falta un cuadrado. Un paso inductivo sería que dijimos que esto va a ser 3, 2 a la n, menos 1, entre 5, 2 a la n, menos 1. Por 3, 2 a la n, menos 1, entre 5, 2 a la n, menos 1. Ok. Y aquí, bueno, esto de aquí me va a quedar 3, 2 a la n, 5, 2 a la n. Y después esto de aquí. Y sumo eso y me va a quedar 3, 2 a la n más 2 a la n. O sea, 2 por 2 a la n. Menos 1. Y abajo igual 2 a la n más 2 a la n. Es lo mismo que 2 por 2 a la n. Menos 1. Y eso es igual a 3. 2 a la n más 1. Menos 1. Entre 5. 2 a la n más 1. Menos 1. ¿Ok? Entonces ya mostramos nuestra fórmula. Límite cuando x tiende a 0. De f de n de x entre g de n de x es igual a 3, 2 a la n, menos 1, entre 5, 2 a la n, menos 1. Y entonces, queríamos calcular el límite cuando n era 2014. F 2014 de x, F 2014. Esto va a ser igual a 3 a la 2 a la 2014 menos 1 entre 5 a la 2 a la 2014 menos 1. ¿Ok? O sea, si uno se pone a hacer otro camino, en realidad creo que va a estar muy difícil encontrar ese límite. ¿Ok? Entonces aquí la gracia era usar L'Hopital e inducción, en realidad. ¿Ok? Y vamos a hacer el último, que es el que me salté sin querer, que es este de aquí. Pero no es largo, es cortillo. Ok. Dice sea f una función de, bueno, una función en 0, 1. La cual tiene derivada continua con la propiedad de que su derivada está acotada por
0 y 1. ¿Ok? Y f de 0 es igual a 0. Entonces hay que probar esa desigualdad con las integrales y dar un ejemplo de una función que cumpla la igualdad. ¿Ok? La igualdad, de hecho, vamos a hacer lo fácil que es la igualdad. La igualdad se da para una función muy fácil. F de x igual a x, ¿ok? Se da para la identidad. Las mostremos. Ahí ustedes después lo pueden chequear. Entonces veamos cómo mostrar esa desigualdad con las integrales. ¿Ok? Entonces vamos a darnos una función. Considere una función f grande de t, que va a ser la integral desde t a 0 de f de x menos la integral desde t a 0 de f3, bueno, f3 de x. ¿Ok? Y hay que mostrar que f de t es positivo. ¿Verdad? Que f de t es positivo para todo t entre 0 y 1. Y ahí ya me bastaría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean que f de 0, ¿quién va a ser? Claramente f de 0, por como definir la función, va a ser igual a 0. F de 0 es 0. ¿Ok? Entonces, como mi función estoy considerando, bueno, voy a escribirlo aquí. Considere f de 0 a 1. Hasta r. ¿Ok? Entonces, basta mostrar, si mostramos que la función es creciente, f es creciente, como el valor más pequeño que toma es 0, entonces eso implicaría que f de x es mayor o igual a 0, ¿verdad? ¿Ok? Entonces basta con mostrar eso. Y como ustedes sabrán, para mostrar que es creciente hay que meternos con la derivada de la función. ¿Ok? Entonces este sería f. ¿Y cuál sería su derivada? Su derivada sería sería f de t. Voy a escribirlo un poco más pegado. F de t. Esto es regla de la cadena. Sí, esto es regla de la cadena. Y la otra segunda integral, la derivada me queda f a la 3 de t. Y aquí está el... Bueno, hago esto y ya, perdón. ¿Ok? Y vamos a hacer un truco parecido. ¿Ok? Porque hay que ver que... Hay que ver que también esa función es positiva, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el mismo truco. Otra vez. Entonces, sea G
Igual esa cosa de ahí. Bueno, no toda esa cosa. A lo del paréntesis. Ok. Y vean que teníamos que F es. Ujú. Ok, sí, vamos a tener esa función. Y otra vamos a calcular, calculemos G0. Sí, G0 sería. Dice, igual sería 0, ¿verdad? Entonces igual basta ver que G es creciente. Para ver que G es positiva. Porque queremos ver que G es positiva para. De igual forma. Porque si es creciente, entonces todos los X son más grandes que. Bueno, todos los X son más grandes que el valor más pequeño que toma, que es 0. Entonces otra vez, la derivada de G. Aquí ya nos vamos a deshacer de las integrales. Porque la derivada de G va a ser 2f de t menos 2f de t, f' de t. Ujú. Aquí yo creo que falta la suposición, la f es positiva. Ujú. Sí, yo creo que a mí hizo falta escribirlo. Porque aquí estamos suponiendo, vea que aquí, por ejemplo, la f es positiva. Sí, me hizo falta poner eso. Porque, digamos, esta g, ¿por qué me la puse así? Porque f, estoy suponiendo que f es positiva. Y si vemos que esto es positivo y f es positiva, entonces di f' va a ser positiva, que era lo que queríamos, ¿verdad? Entonces sí, me faltó esa hipótesis por ahí en el documento. ¿Ok? Para que tengan en cuenta. Ay. Ok, entonces ahí vamos a tener 2f de t, 1 menos f'. Pero f' está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces esta cosa es positiva. Y esta hipótesis que me faltó, esto es positivo, entonces g' va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, como g' es positivo, ¿eso qué implica? Que g es creciente. Y como g es creciente, entonces es positiva. Por esto de aquí, por g de 0 igual 0. Como g es positivo, es como una cadena. Como g es positiva, entonces esta cosa de aquí es positiva. Y esta cosa de aquí es positiva. La hipótesis que me faltó otra vez para que no se les olvide. Y f grande, f' de f grande. Perdón. F grande prima. No mejor forma de decirlo, f grande prima. Eso es positivo, entonces f es creciente. ¿Ok? F es creciente. ¿Y qué me ayuda a que f sea creciente? Como f de 0 es igual a 0,
Entonces, toda la función f grande es positiva. Y ya ahí mostramos lo que queríamos. Es como una cadena de muchas cosas. Tal vez parezca un poco enredado, pero en realidad es una forma diferente, tal vez. Porque vean que al fin y al cabo lo que queríamos era ir definiendo nuestras funciones de tal forma de que eventualmente la derivada, en alguna de las derivadas ya se nos desaparecieran las integrales de por ahí, ¿verdad? Para ya poder hacer cosas. ¿Ok? Entonces, sí, recuerden que, bueno, ahí está la solución de los 5 ejercicios y otra vez recordarles porque se me olvidó poner lo que le falta la solución de que la f es positiva. ¿Ok? Ah, y derivada continua, ¿para qué derivada continua? Para calcular todas esas derivadas de las integrales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería el seminario de derivación. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, muchísimas gracias. Más Ok, bien, muchísimas gracias por la explicación. Ahí queda el documento para analizarlo. Muchas gracias. ok, me gustó.